No quiero colocarme un poquito a hablar de política en este canal, ni mucho menos, pero sí quiero colocarlos en contexto. Perú, cuando encontraba la dictadura de Mao Zedong en China, realmente tuvo una cantidad desproporcionada de personas de China que vinieron acá al Perú. Eso fue en el siglo XIX, siglo XX, donde pues hubo migraciones masivas de la región asiática a la región latina. Es por esa razón que nosotros en Perú podemos encontrar un barrio chino, que es a donde vamos. Entonces, vamos a ello. Como todos sabemos, Mao Zedong fue uno de los dictadores chinos que acabó con la dictadura de Chiang Kai-shek en el 49. Otro dictador, pero fue peor la cura que la enfermedad, porque este señor tuvo una hambruna aproximadamente de 5 años en la República Popular de China. Este señor pues causó que todas estas personas, los chinos que estaban pasando por necesidades básicas como salud, alimentación, obviamente migraran para los lados de Latinoamérica, Norteamérica y pues toda la costa pacífica. Por esa razón es que los barrios chinos se encuentran en lugares como San Francisco, Lima, entre otros puertos principales del Pacífico. Se dice todavía que en China actualmente hay bastantes migraciones de esclavitud china, que vienen en containers cruzando pues todo el Pacífico hacia los puertos limeños y los puertos norteamericanos. Imagínense ustedes entonces la dictadura cómo fue, que 50 años después de la sucesión del poder de Mao Zedong ha traído mismas consecuencias. Pero no todo es malo, viajeros. Realmente el tema de la situación que pasó China, pues obviamente está fortalecido. Es decir, de las grandes adversidades que se pasan, terminan siendo en muy buenas oportunidades. Tanto así que en estos momentos los chinos tienen gran poder económico en el mundo y son potencia mundial. Esta situación no solamente ha ocurrido con los chinos, sino también ha ocurrido con Japón, con Rusia, que son países que han vivido varias crisis y varias situaciones difíciles. Y pues obviamente esas situaciones difíciles lo que han traído es oportunidades. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues ya tienen un barrio propio de cultura china dentro de Lima y es bastante visitado y bastante turístico. Por lo tanto, de las dificultades salen oportunidades, recuérdenlo. Y el resurgir de los chinos pues se encuentra en las exportaciones, importaciones y pues todo tipo de mercado que se pueda realizar, como por ejemplo en este centro comercial que es netamente de cultura oriental. Bueno, me dijeron que debía venir a probar dim sum, que es como un desayuno almuerzo, es como bocaditos, como se dice por acá, y pues vamos a probar siu mai, chinchofán de carne, a ver cómo nos va.
yo no conozco China todavía, viajeros, y espero pues conocerlo pronto. Vamos a darle un acercamiento al paladar de lo que es la comida china, porque la verdad nunca he tenido un acercamiento distinto al arroz chino. Y a esto le dicen disque bocadito, imagínense. A ver, vamos a probar. Está hirviendo. Ujú. Efectivamente es queso con cerdo dentro. Y me acabaron de traer el chinchón de carne. Es carne de res. También esto verdad, qué bocado va a ser. O sea, esto ya es el almuerzo. La verdad uno queda ya completamente hecho acá con esta comida. Miren, son 2 platos. Fácilmente esto no es un bocado, esto es una cena. Bueno, acabamos de terminar el show. Uno queda repleto después de eso. Supuestamente son bocaditos. Vamos a probar el chinchofán de carne. Veo que también es como también de queso, pero esto en vez de cerdo es como res, por lo que veo. Sí es queso, sí es queso, sí es cerdo, perdón, es res. Para darle vueltas casi que no corto. Esto no es queso. Esto es como una especie de pasta. No sé la verdad. O sea, es como una harina parecida a la pasta. No está mal, pero esa harina no sabe a nada. No está mal. La res le hace dar el sabor a la harina. Entonces, pues vamos a continuar comiendo este plato. Recuerden, esto se llama dim sum. Para cuando vengan al barrio chino o cuando vayan a algún lugar chino pueden revisar si efectivamente este plato lo tienen. Bueno, viajeros, ese fue el video de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan quedado antojados de venir a comer un dim sum en el barrio chino de su ciudad o en algún restaurante chino de su ciudad. Yo voy a seguir disfrutando de este delicioso bocadito que la verdad, pues, si usted es de buen apetito, esto es bocado. Pero si usted come poquito, realmente usted queda satisfecho con esto para un almuerzo, un desayuno o inclusive una cena. Un abrazo, viajeros. Suscríbanse a mi canal, denle like a este video, compártanlo. Díganme dónde les gustaría que esté dentro de los lugares que voy a estar. Recuerden que esto es Camino a la Patagonia y no se pierdan los siguientes videos.